Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Salmo número 80. Salmo número 80. En realidad vamos a comenzar en otro texto, pero acomoden ahí sus Biblias en el Salmo número 80 y busquen también Jeremías capítulo 2. El libro de Jeremías en el capítulo 2. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que nos has concedido poder reunirnos y acudir a este lugar para adorarte, y rogamos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para poder declarar y para poder recibir en nuestras mentes y corazones esta verdad preciosa, esta verdad maravillosa que transforma y que moldea nuestras almas para vivir una vida agradable delante de tus ojos. Te damos las gracias por habernos traído y te suplicamos que ahora podamos cumplir ese anhelo y deseo de nuestros corazones de ser fortalecidos y animados por tu poderosa palabra que da vida y reconforta y da ánimo para continuar hasta el fin de nuestra peregrinación en este mundo. Te damos las gracias y te pedimos que nos conduzcas en este tiempo a través de tu Hijo Jesucristo, en quien hacemos este ruego. Amén. Entonces, este salmo está señalado aquí como un subtítulo sobre Sosanim, sobre lirios quiere decir, y la palabra Edut quiere decir un testimonio. Es un testimonio de parte de Dios. Primero vamos a tener una introducción y después vamos a, como acostumbramos, a ir sobre los dos salmos. En primer lugar, recordamos que en el año 931 antes de Cristo, el reino de Israel, bajo el reinado de Roboam, que era el nieto de David, ¿verdad? El hijo de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es conocido como Israel, José o Efraín, y el reino del sur es conocido más directamente por el nombre de Judá, y es ahí donde se encuentra la ciudad de Jerusalén y el templo de adoración del pueblo de Dios. Comentamos también ya en semanas anteriores en este tema de los salmos que el reino del norte hubieron de pasar, si hablamos del año 931, no sé si se note que el reino se divide, división del reino. Tuvieron que pasar 210 años y el gobierno de 20 reyes en el reino del norte, para que en el año 722 cayera bajo el control y el dominio de los asirios. Entonces, así lo estudiamos en el Salmo 78. Dice la Escritura que los hijos de Efraín, los hijos de Israel, el reino del norte, le dieron la espalda a Dios, no guardaron su pacto y tampoco quisieron andar en sus caminos, en sus mandamientos. Es decir, se convirtieron en apóstatas, se apartaron, se desviaron del camino de Dios. Fueron juzgados por Dios y por lo tanto entregados al cautiverio a manos del reino asirio.
Mientras recordarán ustedes que esto sucedió con el reino del norte, el reino del sur, que es Judá, donde está Jerusalén y el templo, fueron preservados de una manera maravillosa, ¿no? Por un hecho milagroso que fue la muerte de esos 180,000 asirios por mano del ángel de Jehová, ¿verdad? Y así fueron librados en el reinado del rey Ezequías. Y no obstante, después de, aquí son 210 años para que cayera, en el caso del reino del sur, transcurrieron aproximadamente 346 años para que el reino del sur cayera en números cerrados en el año 585. Y es aquí lo que vimos en la semana anterior, el Salmo 79, que narra la destrucción de Jerusalén, que fue dejada en montones de escombros, y el templo que fue totalmente quemado y destruido, ¿no? Entonces, vimos esa lamentación en el Salmo 79, y viendo la situación, entonces, el reino del sur, viendo a su vecino, como dice el dicho del mundo, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas rasurar, entonces echa las tuyas a remojar, ¿verdad? Para que no esté tan dura a la hora de la rasurada. Pero ellos no miraron lo que ocurrió con el vecino, no aprendieron, no tomaron entendimiento de lo que ocurre en la experiencia de sus vecinos del norte, ¿verdad? Así que tristemente llegaron a caer, y nos dice Jeremías 2, en el versículo 13, Jeremías predicaba en el reino del sur, y nos dice en el capítulo 2 y versículo 13 lo que sucedió. Dice, desde el versículo 12 dice el profeta, ¿no? Hablando Dios por boca del profeta: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, ¿no? Espántense, conmuévanse por esta situación, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, dejáronme a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas. Dejaron la fuente de agua por una cubetita de líquido, ¿verdad? Es increíble lo que hicieron. Me dejaron a mí. Se prefirieron una tina de agua a la fuente de agua que soy yo, dice el Señor. Y dice en el versículo 27, como esto hicieron, cayeron en una idolatría terrible, dice el versículo 27, a tal grado, dice, que dicen al leño, mi padre, a un pedazo de madera, mi padre eres tú, y a la piedra le dicen, tú me has engendrado. Cuando vemos brincando, ¿no?, los danzantes acerca de los estandartes y los ídolos sordos, ciegos y mudos que vemos en nuestro país, nos espantamos, ¿no?, nos horrorizamos. Es decir, ¿por qué estamos en la condición como estamos? Como familia, como persona, como país, porque le hemos dado la espalda a Dios. Nos inclinamos a una piedra, a un pedazo de madera. Así hicieron en el reino del sur. Me volvieron la cerviz y no el rostro, me dieron la espalda, y en el tiempo de su trabajo, dicen, en el tiempo que ya están sufriendo, que vienen las consecuencias, entonces dicen, levántate y líbranos. Así vemos las personas, ¿no? Son capaces de caminar de rodillas ahí la cuesta para subir al templo de la cruz, en alguna esperanza de encontrar algo, ¿no?, en sus ídolos sordos, ciegos, mudos, ya cuando ya están en la desgracia, ¿no? Entonces, así el pueblo, dice en el capítulo 19 de Jeremías, en el versículo 13, lo que hizo el pueblo que fue rescatado de Egipto, el pueblo que fue introducido en la tierra prometida, ¿sí?, que fue sustentado y guardado milagrosamente del primer ataque de los asirios y fue preservado por la pura gracia. Dice ellos, 19:13, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas,
por todas las casas sobre cuyos tejados, dice, en todas las casas vendrá la maldición. Todas aquellas casas sobre cuyos tejados ofrecieron perfumes a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones, dice, a dioses ajenos. O sea, la gente se entregó a adorar a todo el ejército del cielo, ¿no? Entonces, Dios dice, horrorizaos ante esto. Los Salmos 80 y 84 que comentaremos el día de hoy, el Salmo 80 es una súplica para que Dios restaure a Israel, ¿no? Volvemos al Salmo ahora, en el Salmo 80, repite cuando menos 3 veces en el versículo 1, en el versículo 7 y en el versículo 19, repite, restáuranos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, es una súplica y es un ruego para que Dios retorne la condición que antes tenían de pueblo escogido, de pueblo guardado por Dios. En el mundo dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces, el Salmo 84, relacionándolo con el tema que tenemos aquí ahorita, ¿no? En la condición de estar tanto el reino del norte como el reino del sur en cautividad, habiéndole dado la espalda a Dios, el Salmo 84 describe el gozo y lo deseable de la adoración, del culto a Dios, lo cual toda la nación de Israel perdió, ¿no? Toda la nación de Israel en este contexto perdieron por el cautiverio. Y el Salmo 84 expresa el deseo de que sea restablecida esa condición, ¿no? Déjanos volver, restáuranos y que podamos adorarte, ¿no? Como indica aquí el Salmo 84, como vamos a ver, con todo el corazón, con toda la dedicación que sea factible, ¿no? Entonces, veamos entonces ahora el Salmo 80 y comentemos. En 3 partes está este Salmo, del versículo 1 al 3, en el Salmo 80, inicia la oración, es una súplica, recordando a Dios, Señor, tú eres nuestro pastor, tú eres el pastor de Israel, tú eres el que guía, ese es el trabajo del pastor, va guiando a las ovejas hacia los pastos, hacia las aguas que van a refrescar a los animales. Él es el guía y protector de las ovejas están esperando en Él, no se arremolinan ahí alrededor de Él, esperan en Él, no le conocen, le oyen su voz. Y en esta oración el salmista está reconociendo que el pueblo de Israel es como un rebaño débil, como un rebaño de ovejas débil e indefenso, que esperan en su pastor, que las apacienta y que las cuida, ¿no? Que las defiende de los lobos, que las defiende de todos los enemigos que andan allí alrededor. Y sabemos que esta es la historia de Israel. Dios siempre ha procurado el bien de su pueblo. Se manifestaba delante de ellos, ¿no? Desde el arca. Ellos veían lo que se llama la Shekinah, ¿no? El brillo, el resplandor de la presencia de Dios, mas no veían ninguna figura, ninguna imagen, solamente oían que la voz salía por encima del arca, en medio de los querubines. Por eso nos indica aquí tú que resplandeces, ¿no? Que estás en medio de los querubines, tú eres la Shekinah, desde donde sale la voz que guía, que orienta, que pastorea al pueblo de Israel, ¿no? Este pastor de Israel recuerda también, dice, en las peregrinaciones en el desierto del pueblo de Dios se formaba un escuadrón. El escuadrón iba por el frente las 3 tribus, ¿no? Judá, Isaacar, Zabulón. Después enseguida vendrían otras 3 tribus que era Rubén, Simeón y Gad. En medio de ellos estaba el arca y enseguida otras 3 tribus, Dan,
Efraín, Manasés y Benjamín. La forma es que ellos iban marchando en escuadrones y aquí estaba el arca. Efraín marchaba, Efraín, Benjamín y Manasés, que son mencionados aquí en el Salmo 80. Despierta tu valentía delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Se está refiriendo al orden en que marchaba el escuadrón cuando avanzaba. La tribu de Efraín, Manasés y Benjamín contemplaban siempre la nube y contemplaban la columna de fuego y estaba enfrente de ellos siempre. Por eso está diciendo allí, resplandece, despierta tu valentía delante de estos escuadrones que van ahí marchando, ¿no? Y ven, ¿y qué es lo que hacía la presencia de Dios en medio de ellos? Les salvaba. Entonces dice, estas tribus contemplaban así el resplandor, ¿no? Entonces dice, ven y sálvanos, es lo que están orando, ¿no? Haznos tornar, versículo 3, el estribillo de todo el Salmo, haznos tornar, restáuranos, que resplandezca el rostro de Dios. Era que el poder de Dios se manifestara destruyendo a los enemigos, como siempre lo hacía, e introduciéndolos victoriosos, conquistando y derrotando a todos sus enemigos. Entonces el arca estaba así, la formación, seguían detrás del arca Efraín, Benjamín y José representado, ¿no? Ahí por Efraín y Manasés. Entonces resplandecía todo delante de ellos. Esta es la ocasión, recuerdan ustedes, en Números, sin perder ahí el Salmo, vean en Números, en el capítulo 10, versículo 35, que habíamos hablado, ¿no? Cuando se levantaba la columna de nube, la columna de fuego, entonces Moisés pronunciaba esta letanía, ¿no? En el versículo 35 fue que en moviendo el arca Moisés decía, levántate Jehová, y sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen, ¿no? Entonces se levantaba el escuadrón y Moisés decía, adelante, ¿no? Este era su grito de guerra, aquí va Jehová, levántate delante de nosotros y disipa a todos tus enemigos. Entonces la oración del salmista está considerando esta circunstancia. Ahora, en segundo lugar, como veíamos en el Salmo 79, recuerdan ustedes el comentario, ¿no? Levántate, ayúdanos porque estamos muy lastimados, estamos verdaderamente muy amolados, usamos ese término, ¿no? Que es más moderno. En el versículo 4 hasta el versículo 7 plantea la circunstancia, el sentir del pueblo de una desesperación. Antes de comentar este segundo punto, quiero volver al versículo 3 donde dice, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Ese es el corazón del ruego, ven y disipa a tus enemigos. La versión popular traduce este versículo como, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Por eso estamos insistiendo, ¿no? en estos últimos estudios acerca de los salmos, ¿no? Los privilegios, las cosas que tenemos, las cosas de que ahora disfrutamos y no las llegamos a apreciar tal como son. Debemos de tener mucho cuidado porque podemos llegar a perderlas. ¿Sí? Y entonces vamos a orar, ¿no? Señor, por favor, vuélveme el gozo que perdí, ¿no? Antes de meterme en este problema. Vuélveme el gozo que perdí antes de hacer esta tontería que hice. Es mejor que consideremos, ¿no? Y que haya una prevención, ¿no? A veces ya no es posible volver a la misma condición, ¿no? No exactamente. Cuando Dios usa estas cosas para hacernos crecer, para ayudarnos, es una bendición, pero hay ocasiones en que estas cosas pudieran significar pérdidas que ya no van a poder ser recuperadas, ¿no? Ahora, en segundo lugar, entonces, el ruego plantea el sentir del pueblo. El pueblo se sentía desesperado,
se sentía desesperanzado. Su grito es: ¿hasta cuándo humearás contra la oración de tu pueblo? Estamos orando, te estamos buscando, pero no sentimos que haya respuesta. No vemos que venga la respuesta a los ruegos que hacemos. Sentimos que el techo es de metal y nuestras oraciones no llegan delante de ti. ¿Hasta cuándo? No sabemos. O sea, esta frase implica que ellos entendían y sabían que estas cosas del cautiverio les habían acontecido por causa de sus pecados, ¿no? El pecado, ¿sí? Habían tenido la experiencia de padecer, ¿no? Ustedes recuerdan que Dios manifestó su ira en el camino, en el desierto, varias veces, a causa del pecado, a causa de la murmuración, a causa de la inconformidad, a causa de las quejas. La ira de Dios vino. Ellos entendían, es su historia. Entonces, ahora están diciendo, ¿hasta cuándo te enojarás? No estamos hablando de una destrucción, estamos hablando de la disciplina de Dios sobre su pueblo, ¿no? Sobre sus hijos. Dísteles a comer, dice, pan de lágrimas, y les diste a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Hasta cuándo va a ser esto? No estamos aquí en medio de una desesperación, desesperanzados. A causa de nuestros pecados, la vida que teníamos, ¿no? El privilegio de ser el pueblo de Dios en nuestra nación, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestras casas. Ahí estábamos con nuestros hijos y por culpa de nuestros pecados hemos sido echados y traídos aquí a este lugar. No conocemos el idioma, somos esclavos, nos están aplastando todos ellos. Estamos desesperanzados, ¿no? Estamos sufriendo y para nosotros es lágrima tras lágrima, ¿no? Un valle de lágrimas se convirtió en nuestra vida. Así ellos comían, dice, y bebían lágrimas, llorando por sus circunstancias. Y así sucede, hermanos, cuando ellos le dieron la espalda al Señor, las consecuencias no vinieron de inmediato. Vemos que fueron 210 años y en el otro caso 345 años, ¿no? Todo el tiempo, dice, como con un pueblo rebelde, contradictorio, lidiando con ellos. Apártate, Moisés, apártate, Aarón, dice, los voy a destruir a todos ahorita mismo. No, Señor, y se postraban delante de Dios. Todo el tiempo batallando con un pueblo rebelde y contradictorio. Cuando las personas le dan la espalda al Señor, no se dan cuenta. Y después que vienen las consecuencias de los pecados, las consecuencias de las cosas mal hechas, entonces cuando están sobre ellos, entonces cuando miran, dice en el versículo 6, ¿no? Cuando miran a sus vecinos riéndose y a sus enemigos burlándose de ellos, ahí está, ¿no? Que tú eras el pueblo escogido de Dios, ahí está, miren nada más, te llevaron cautivo, te derrotaron, te humillaron. Entonces sí, claman, ¿no? Entonces ven las pérdidas, lo que tenían. Hermanos, debemos notar esta parte, ¿no? Todo el pecado siempre trae consecuencias. Y aunque éstas no puedan verse inmediatamente, ¿sí? Hay personas que están en la desobediencia y no viene el juicio, y siguen en desobediencia y se engrandecen, dice el Salmo 73, se engordan y se llenan de grosura, ¿no? Y dicen, mira, nosotros no tememos a Dios, ni oramos, ni nos guardamos de nada, y mira cómo crecemos, cómo prosperamos. Cuando vienen las consecuencias de sus pecados, cuando viene el cautiverio, ¿no? Cuando viene el cautiverio y las circunstancias en las que Dios nos mete, nos obligan, nos fuerzan a clamar con determinación, ¿no? Otra vez el mismo estribillo en el versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro otra vez en medio de nosotros, sálvanos. Hermanos, temamos y
oremos, ¿no? No esperemos hasta estar cautivos, hasta estar presos, ¿no? Porque a veces hasta la cárcel es el resultado de los pecados. No esperemos a estar arruinados. Es mejor escuchar la voz ahora, ¿no? Arrepentíos y convertíos. Volveos al Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Dele la espalda al pecado, porque el pecado es sobremanera pecaminoso y destructivo. Es dañino. Quizás ahorita no lo pueda ver, pero más adelante, nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia, miramos nuestra vida atrás y vemos un camino destruido, cosas despedazadas, personas lastimadas debido a nuestra desobediencia, a nuestro pecado. Un mal ejemplo regado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hablábamos de los reyes malvados, ¿no? Poniéndole los apellidos modernos, ¿no? Manasés Ibáñez, ¿no? Roboam Ramírez, y así decíamos, no hay nada contra los que estamos aquí, pero hermanos, no miremos como poca cosa el pecado, porque el Señor es sumamente santo y no lo pasará por alto. Él ha dicho que no tendrá por inocente al malvado, ¿no? Entonces, no estemos, miremoslo desde antes, ¿no? Cuando damos las advertencias, entendámoslo, el pecado es dañino. No hay pecado que no traiga consecuencias. Tarde o temprano vendrán las consecuencias. Ahora, en tercer lugar, el ruego va desde el versículo 8 hasta el versículo 19, considerando la gracia y la bondad divina tanto en el pasado y también como en el futuro, porque unos versículos, ahorita vamos a ver la parte final de este Salmo 80, como así en una forma muy sorpresiva, dice: la única manera, ¿no? Nos da la solución, como vamos a ver, la única manera de que no retrocedamos, de que no vuelva el mal sobre nosotros. Véalo de una vez, ¿no? Hay el versículo 18, 17, dice: sea tu mano, dice, sobre el varón de tu diestra y sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste, que para ti corroboraste, ¿no? En una forma sorpresiva dice, la única manera de que no volvamos a lo mismo, ¿cuál es? Cristo, está anunciando a Cristo ahí, ¿verdad? En una forma profética. Entonces, el salmista comienza en el versículo 8 recordando, ¿no? En forma alegórica la historia de Israel, que fue sacado de la esclavitud en Egipto. Dice: nos trajiste de Egipto, somos una plantita, una vid para ti, y tú echaste las naciones delante de nosotros y plantaste esa plantita que somos nosotros, el pueblo de Israel. Sembrada, cuidada, regada por ti, se extendió grandemente, ¿no? En el tiempo de David, en el reino de Salomón, la gloria y la grandeza, hasta la reina de Saba vino a ver qué es eso, ¿no? Dice, ¿qué es esa? ¿Qué es esa grandeza? Dice, no, lo que me contaron se queda muy pequeño, ¿no? Lo que estoy viendo aquí es algo maravilloso. Y ahora, después de estar en la cumbre, ellos dicen, ahora viene el puerco montés, ¿no? El animal, las bestias, y pisotean lo más sagrado de Israel, el templo, y están ahí los jabalíes corriendo ahí como si fuera nada. Asiria y Babilonia son pintadas como un jabalí, como un puerco montés, como animales que llegaron a cosechar el fruto y no llegaron a arrancarlo, así como una persona que se dedica a eso, ¿no? Que procura no lastimar la planta. No, llegaron como puercos, ¿no? Arrasaron y pisaron todo y cosecharon lo que había, el oro, la plata y todas las cosas valiosas. Fueron saqueados por este puerco montés, ¿no? Dice claramente, sin perder ahí el Salmo, vean Isaías 5, el profeta nos narra la historia del Señor y su viña, y la viña y la planta preciosa pues es Israel, ¿no? Israel completo,
dice en el 5, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5, os mostraré ahora, dice el Señor, lo que haré yo a mi viña. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi viña? Que se ha portado mal, que me han dado la espalda, que no andan en mis caminos. Le quitaré su vallado. El hecho dice, ¿por qué? ¿Quién quitó lo aportillado que estaba, el muro que estaba? ¿Quién lo quitó? Dios dice, yo le voy a quitar el vallado y será para ser consumida, ¿no? Vendrán y vendimiarán las naciones de este pueblo maravilloso, ¿no? Y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, ¿no? La tumbaré, haré un hoyo y se meterán ahí. Y será para ser pisoteada, ¿no? Para ser hollada. Haré que quede desierta, montones de escombros, ¿no? El templo quemado, todo destruido. No será podada ni cavada, crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen una sequía, que no derramen su lluvia sobre ella. ¿Quién es esta viña? Dice ciertamente, versículo 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya, deleitosa. ¿Por qué hiciste esto, Señor? Bueno, lo hice porque yo esperaba juicio. ¿Y qué fue lo que ocurrió con estos dos reinos? Dice, he aquí vileza. Esperaba yo justicia y he aquí clamor, ¿no? Opresión. Entonces, vino sobre ellos la destrucción. Ahí está, ¿no? Esta viña, Israel y Judá, Dios permitió que se derrumbara el muro y fuera saqueada por sus enemigos como consecuencia de sus pecados. Y así no la estropea el puerco montés, la pisotea, la destruye. Termina, ¿no? Como dijo Jeremías capítulo 1 que leímos, ¿no? Cómo ha quedado asolada Jerusalén, cómo ha quedado destruida. Versículo 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan, dice, por la reprensión de tu rostro. Y repentinamente, sorpresivamente, viene el argumento en la oración, ¿no? Que señala proféticamente a Cristo. Dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. El varón de tu diestra. Esta es la solución. Este es el camino. Dice versículo 18. Así no nos volveremos de ti. Estando en Él, confiando en Él, creyendo en Él. No nos desviaremos. Aquí está la solución. El varón que tú enviaste. El varón de tu diestra. El Hijo del Hombre. Cualquiera que haya leído con un poco de dedicación el Nuevo Testamento sabe que el varón de la diestra y el Hijo del Hombre no es otro que nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, ¿verdad? Solo a través de la obra de Cristo no te dejaremos. Solo a través de Cristo seremos capaces de perseverar. No haremos la misma apostasía. ¿Por qué no? Porque el Hijo de Dios regenerado tiene la capacidad dada por Dios para perseverar hasta el fin. Es guardado, preservado por el poder de Dios. Primeramente, a través de la regeneración, el cambio de su naturaleza que le lleva a amar y a obedecer los mandamientos. Y segundamente, por el poder y la gracia que le conservan en el camino hasta el final. Perseveramos, como siempre decimos, ¿no? Porque somos preservados. ¿Lo repetimos? Porque está medio enredoso, ¿verdad? Perseveramos porque somos preservados. Perseveramos porque es nuestra responsabilidad. Y perseveramos porque somos preservados por el poder infinito y maravilloso de Dios. Por eso es que podemos perseverar. Porque el poder de Dios obra en nosotros, regenerándonos y guardándonos sin caída, dice el Nuevo Testamento, hasta el final, sin una caída definitiva, se refiere, sin caída hasta el final. Solo a través de Cristo nos darás vida y seremos preservados para invocar tu nombre y adorarte verdaderamente.
No sería tan sorpresivo si este pasaje estuviera en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero está en el Antiguo Testamento, en el Salmo, ¿no? El varón de tu diestra, el Hijo del Hombre, que tú pusiste, que tú afirmaste, en el cual te complaces. Un gran rayo de luz neotestamentaria fue dado al salmista para orientar su esperanza y para orientar su oración. Es en base a la persona y obra de Cristo que el Israel caído habría de levantarse. Es en Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, como es llamado en los Evangelios, que Dios cumplió. En Cristo Jesús Dios cumplió todas las promesas de salvación eterna a Israel y a todas las naciones. No hay salvación más que en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Cristo. Es en Cristo que todas las oraciones de Israel y de nosotros son escuchadas para restaurarnos. Es en Cristo que todas las oraciones son escuchadas para preservarnos eternamente. Dice Hebreos 7:25 que habiendo resucitado, Cristo se sentó a la diestra y vive perpetuamente para interceder por nosotros. ¿Por qué no caemos? Porque somos preservados, porque la intercesión de Cristo es eficaz y su intercesión nos preserva y nos guarda hasta nuestro destino final. Dice en Hebreos 1:13, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál ángel le dijo, siéntate a mi diestra, el varón de mi diestra? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás estas cosas? Solamente a su Hijo, a Cristo Jesús, el varón de su diestra. Es Él y nadie más el varón de su diestra. Él es el Hijo del Hombre. Es a través de Cristo, el varón de su diestra, que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros y nos da la victoria, ¿no? Es el mismo varón que vio el mártir Esteban. Dice que poniendo sus ojos mirando hacia el cielo, ¿sí?, vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad, ¿no? Por ello es que somos enseñados a orar. ¿Cómo? Dice Juan 14:13, sin perder ahí el Salmo, Juan 14:13 en el Nuevo Testamento. Por eso Cristo enseñó a sus discípulos que debíamos orar siempre. ¿Cómo? ¿Cómo está garantizada que la oración, ¿sí?, llegará delante de Dios? Dice, versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nosotros repetimos como un estribillo en nuestras oraciones: todas estas cosas te pedimos, te rogamos, en el nombre de Cristo. Y hay unos que quieren orar en el nombre del Espíritu Santo y no, o sea, ¿no estás escuchando? No puedes, o sea, no vas a orar en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Tienes que orar ¿dónde? En el nombre que te ha sido enseñado y que te ha sido dado. ¿Cuál es ese nombre? El varón de la diestra, el Hijo del Hombre, por el cual las oraciones llegan a la presencia de Dios, ¿no?, por medio de Cristo, ¿no? Una condición para ser oídos. O sea, si tú oras por la Virgen María, por Moloch y por quién sabe quién, no vas a ser oído, ¿no? Hay un solo camino. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir con sus oraciones al cielo más que por medio de este mediador, que es Cristo Jesús. Es que ustedes son muy fanáticos. Es la palabra de Dios. No nos toca juzgar ni hacer componendas a la palabra, sino seguirla y obedecerla. Es la palabra del Dios que ha dado testimonio, haciendo los cielos y la tierra y viniendo a este mundo, repitiendo esos milagros de creación y mostrándonos que Él es el Hijo del Hombre, a quien debemos amar, servir y obedecer. Evidentemente, cuando vemos todas estas cosas, no solo la
preservación de Israel está envuelta aquí. Pero en realidad la continuidad de la iglesia y la perseverancia de los santos encuentra su fundamento en Cristo, en el varón de su diestra, en el Hijo del Hombre, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vayamos ahora al Salmo 84, todavía nos queda una hora. En el Salmo 84, quiero que veamos este salmo en la perspectiva, ¿no? del cautiverio, en la perspectiva de, al ver lo que significa para un adorador del Antiguo Testamento, lo que significaba llegar al templo, lo que significaba llegar a ofrecer su sacrificio, su oración en el templo de Dios, es planteado de una manera muy impresionante, ¿no? Dice en el Salmo 84, ¿no? Describiendo el gozo, el deleite del culto, el deleite de la adoración, de las asambleas festivas a los cuales el pueblo de Dios se trasladaba desde todo alrededor de Jerusalén para llegar finalmente al templo, a la ciudad amada, y ofrecer su sacrificio y hacer sus oraciones ahí en el templo, ¿no? Cosa que ellos perdieron, ¿en dónde? En la cautividad. En la cautividad. Por eso este Salmo 84 es llamado uno de los llamados salmos de ascenso, ¿no? Porque para llegar a Jerusalén y para ir al templo siempre era cuesta arriba. Entonces por eso se conocen como salmos de ascenso. Las peregrinaciones que venían de las demás tribus para venir a Jerusalén a adorar y a ofrecer sus ruegos implicaba que ellos caminarían un grupo de gentes de una tribu, de otra tribu, y se trasladarían hasta Jerusalén para ofrecer su sacrificio y su adoración en el templo, ¿no? Se hacía, dice, sobre gitit, que era como una arpa pequeña en el Salmo, al principio del Salmo 84, una especie de guitarra, una especie de arpa así pequeña. Entonces este salmo es uno de los llamados de ascenso, y los cuales los peregrinos cantaban cuando venían a visitar a Jerusalén, probablemente en alguna festividad, sea la fiesta de la Pascua que recordaba la liberación de Egipto, sea la fiesta de los tabernáculos que recordaba la peregrinación en el desierto bajo enramadas. Entonces tenían que literalmente ascender, ¿sí? Para llegar, y por eso es llamado este salmo así. El salmo está dividido en forma natural por dos silencios. La palabra Selah en el versículo 4, 84:4, Selah, y en el versículo 8, Selah, es como una indicación para guardar silencio, ¿no? Como cuando estás tocando y hay un silencio. Y si alguien habla, se sale del... Sí, así es, está dividido. Recitaban y guardaban silencio y luego volvían a recitar. La palabra Selah quiere decir como un silencio, así como musicalmente como un silencio, ¿no? Ahora en el versículo 1 al 4, que está dividido así por esos dos silencios, se presenta al adorador verdadero, ¿no? Y lo hace manifestando, ¿no? Gran alegría, gran gozo, gran realización. Cuán amables, cuán amados son tus moradas, ¿no? El poder estar en comunión con Dios, la alegría, el gozo, la realización que se siente de estar adorando, de estar caminando en la verdad. Claro, como Cristo dijo a la samaritana, Dios es espíritu y no se circunscribe a un solo lugar, en este caso al templo. Dios está en todas partes, pero ellos están en la revelación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entendían un poco menos este asunto, pero aquí este adorador tenía por eso ese énfasis en el lugar, ¿no? Cuán amables, cuán amadas son las moradas, cuán maravilloso es venir a Jerusalén y venir a adorar en el templo. Nosotros entendemos que es maravilloso estar reunidos en adoración porque Cristo está en medio de nosotros, pero igualmente Dios está en todas partes, ¿no?
Su presencia especial está en medio de nosotros. La omnipresencia de Dios está en todas partes, pero Él viene a estar en forma especial en medio de nosotros. Bueno, ellos daban el énfasis al templo. En forma muy hermosa se describe, ¿no? Cómo este adorador amaba, dice, quedaba admirado, quedaba asombrado ante la presencia de Dios ahí en el templo. Su sentir interior era ese amor, admiración de estar en la casa del Señor. En el versículo 2, la versión antigua dice anhelo. La palabra en la versión antigua es codicia, y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová, ¿no? Un deseo intenso. ¿Cuál es la forma como debemos adorar a Dios? Con un deseo intenso, con un anhelo. ¿Sí? Como algo que estamos codiciando, ¿no? Anhelando fervientemente, en contraste con todo lo demás. El deseo era transmitido a su cuerpo, ¿no? Mi corazón y mi carne cantan, ¿no? El deseo interior se expande, ¿no? Por todo nuestro cuerpo, y nos entregamos a Dios en adoración. Se trata de estar en la presencia, ¿no? Como dice ahí el versículo 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, ¿no? Al Dios viviente. Todo esto es evidentemente en contraste con una imagen sorda y muda. Este es el Dios vivo, el Dios que rescata, el Dios que restaura, el Dios que va delante de nosotros, el Dios que hace milagros abriendo el mar rojo, ¿no? El Dios que hace milagros cambiando el corazón perverso en un corazón obediente y entregado a Dios. Ese es el milagro ahora, ¿no? Los milagros corroboraban la autoridad del profeta y de la palabra que el profeta traía. La palabra que tenemos ya está corroborada por milagros y prodigios. Ya no necesitamos estas cosas ahora. Sin embargo, en su bondad, Dios, cuando quiere, obra los milagros y las cosas que Él quiere hacer, ¿no? No limitamos a Dios en ese sentido. Ya no vendrá el tiempo de milagros y revelación, porque esta revelación está completa. Pero Dios puede hacer, cuando Él quiera, milagros, si quiere, ¿no? A veces vemos, ¿no? Escuchamos en personas que reciben, venía y estaba tundido de cáncer, y de repente vine y me hicieron la última tomografía y dicen, ya no tiene nada. ¿Qué le pasó? No sabemos. Yo creo que falló la máquina o Dios quitó el cáncer de esa persona. Sin medicina, ¿verdad? Quizás hasta sin oraciones y sin ruegos. Una bondad maravillosa, ¿no? Dios hace cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, el punto es el Dios vivo. Una imagen sorda, muda, ¿sí? Un ídolo no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Caerá como cayó Dagón delante del arca, ¿no? Romperá primero su cabeza, luego sus manos, hasta que quede finalmente destruido en la venida del Señor, ¿no? En el versículo 3, el salmista toma la ilustración, ¿no? Dice, era tan grande, ¿no? Peregrinaba viniendo desde su lugar hasta Jerusalén, hasta el templo, y llegaba y se quedaba asombrado del lugar, y luego veía los nidos de las golondrinas, de los gorriones, y decía en su alma, en su interior, ¿cómo quisiera yo ser una golondrina? ¿Cómo quisiera ser un gorrión para tener ahí mi lugar y estar siempre en la casa de Dios, siempre en la comunión con Dios? No apartarme de ahí, sino estar ahí adentro siempre. Algo maravilloso, ¿no? Una ilustración. El versículo 4, sus pensamientos lo llevan a reconocer, ¿no? Y considerar, ¿no? Si es maravilloso estar aquí con el Dios vivo, el Dios autoexistente y autosuficiente que se reveló en la zarza ardiendo que no se consumía. Si es maravilloso estar en su templo
Cuán maravilloso será estar por la eternidad, perpetuamente con Él y en comunión con Él para siempre. ¡Qué maravilloso! Sus pensamientos le llevan a considerar, dice, bienaventurado será estar, no dice el cielo, ¿no? Pero nosotros lo suplimos ahí. Bienaventurado será estar perpetuamente contigo, desde aquí y claro, en el cielo, ¿verdad? En segundo lugar, del versículo 5 al 8, el trayecto lejano y difícil. Cuando venía el adorador, tendría que atravesar desiertos, tendría que atravesar probablemente, así como a veces vemos videos, ¿no? Así como los barcos que son asaltados por embarcaciones piratas, ¿no? También el trayecto a través del desierto, a través de los caminos, tenía la probabilidad de encontrar ladrones o maleantes. Sin embargo, el adorador dice, el hombre bienaventurado que tiene su fuerza en ti, su fortaleza, atravesando por el terrible, ¿no? Por el valle de las lágrimas, aunque sea peligroso, aunque sea difícil, el deseo y el ánimo para adorar a Dios cambiará las circunstancias más adversas, ¿sí? Para venir a adorar a Dios. La persona encontrará fuerzas para atravesar el valle terrible, ¿no? Y su deseo ferviente y su deseo de presentar su oración en el templo le conducirá, ¿no? Le darán fuerza para librar cualquier obstáculo. El sentido del versículo es hasta la situación más difícil se tornará como si fueras en el desierto, se tornará como si fueras en medio de fuentes de agua, ¿no? La actitud de la persona, el deseo, ¿no? Que cambia el panorama, que cambia lo que está viviendo, aunque sea la situación más amarga y más difícil, el gozo y el deseo y el ánimo para adorar a Dios le dan fuerza, le fortalecen para resistir, para ir adelante, para decir, todo lo puedo, ¿no? En Cristo que me fortalece, nada me puede detener. Llegaré y al fin, ¿qué? Para ellos llegar al templo es llegaré y miraré a Dios, ¿no? La gloria de Dios, la Shekinah. Irán de fuerza en fuerza, de poder en poder, versículo 7, y verán a Dios en Sión. Presentarán su sacrificio, su adoración. Con tal de llegar, nada les detendrá con tal de llegar todos los obstáculos. Sí, conocemos personas, los hermanos que han visitado allá en Oaxaca, conocimos, el hermano ya partió, se hizo famoso, ¿no? Este hermano Francisco que caminaba 2 horas y media desde un lugar que se llama Chacalapa hasta el lugar de adoración, 2 horas y media caminando. Él llegaba siempre con sus guaraches debajo de su brazo o en su morral. Pues se veía sus pies, parecía que traía zapatos, ¿no? Integrados allí, el callo, ¿no? Caminaba por las veredas y el cerro, era el primero que llegaba, ¿no? El fervor puede ser ilustrado así, ¿no? ¿Cuántas veces nos sirvió de ejemplo, ¿no? Este hermano? Nosotros traemos carro, nosotros traemos llantas de hule verdaderamente, zapatos, y tenemos todas las comodidades y a veces tardamos 8 minutos o 10 para llegar y tristemente a veces no llegamos, ¿no? Se necesita tener hambre, deseo de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista, mi carne te anhela. Entonces, hay aquí un anhelo profundo del adorador. Este anhelo es el deseo de estar allí, el de estar en comunión con Dios. Quitará todos los obstáculos, quitará todos los pretextos. Tengo que llegar, tengo que estar ahí, tengo que estar en comunión con Dios. Y así pues, termina del versículo 9 al 12 la última parte.
vemos cómo el salmista le da un gran valor. A partir del versículo 10 nos dice, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Esto nos habla del gran valor que los verdaderos adoradores dan al culto de adoración, a la comunión, a venir a la comunión con Dios. La comparación es tan fuerte, ¿no? ¿Sí? Comienza diciendo en el 9, Dios, escudo nuestro, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Este ungido era el rey, ¿no? Ellos tenían la costumbre de orar por su rey. Un buen rey como David, un buen rey como Salomón, traería la prosperidad, traería la bendición dentro del pueblo de Israel. Acostumbraban así, figurativamente hablando, ¿no? Dios mira a nuestro rey para que tengamos la protección divina y a través de él la bendición. Evidentemente la fórmula mira a alguien mayor, ¿no? Este ungido y este rey es Cristo, ¿no? Si miramos a él, si lo consideramos a él, a nuestro rey y salvador, es a través de él que nosotros somos y seremos perpetuamente aceptos y bendecidos, ¿no? Entonces, después de eso, en el versículo 10 empiezan las comparaciones, ¿sí? El salmista tenía en una alta estima el culto y la adoración, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque hace una proporción de 1 a 1000. Es como si él dijera, comparativamente, yo prefiero estar un día en los atrios, en lugar prefiero perder 3 años de mi vida que perder un día de adoración. Así es la comparación, ¿no? Prefiero que se pierdan 3 años de mi vida, que se pierdan, pero un día de adoración, un día en los atrios de Dios, no lo pierdo. ¿Me explico? Prefiero perder 3 años de mi vida. Ustedes pueden darse cuenta si tenía fervor y deseo. La comparación sigue. La comparación sigue. Prefiero estar de portero aquí en la casa de mi Dios que habitar como príncipe y como rey en las moradas de maldad. Prefiero ser un triste barrendero, dicen algunos, ¿no? Pero un siervo de Dios que ser un príncipe en los banquetes y en los palacios de la maldad. Hay unos que dicen, no, mira, qué carrazos, qué casa tiene, qué comida, qué ropa usa, y se les cae la baba, ¿no? ¿Preferirías eso que estar en la adoración de Dios? Cuidado, eres un buen prospecto para el diablo, ¿no? Y como es buen fin, ten más cuidado, porque te puede agarrar con una oferta, ¿no? Te puede agarrar con una oferta y capturar tu alma para perdición. Entonces, comparativamente lo vemos, ¿no? Prefiero perder 3 años de mi vida que perder un día de adoración. Tan así valoraba y estimaba el día del Señor, ¿no? El día de su adoración. No le hace que no tenga nada, no le hace que pierda todo. Para mí estar como un humilde portero, lo prefiero a ser un príncipe en un palacio, ¿no? El menor cargo del reino es mejor que el cargo más honorable de este mundo. ¿Lo estamos oyendo bien? El menor cargo en el reino, un portero. ¿Qué hace el portero? Sí, pásale. A veces vamos al Oxxo, ¿no? Y está un señor ahí que no sabemos si nos quiere asaltar o qué quiere hacer, ¿verdad? Pero solamente nos abre la puerta, ¿no? Y después prefiero ser así, un portero, estar abriendo las puertas en el reino de Dios, que ser un hombre prominente, el más prominente. Piense usted en los millonarios, no multimillonarios, el más prominente de ellos es nada, es basura comparado con este portero que está abriendo la puerta en el reino de Dios. Recordamos, ¿no? Con gran afecto un hermano que decía, de portero, ¿no? De portero así, pero en el lado de adentro decía,
en el lado de adentro, dentro del reino, ¿no? Las comparaciones nos ayudan a ver en cuánta estima, ¿no? Las comparaciones continúan, dice versículo 11, sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová a los que andan en integridad. Aquí ahora hay un paralelo entre el sol que da la vida y el escudo que protege la vida, ¿no? Si ellos en su trayectoria en invierno probablemente tendrían gran frío, ¿no? El sol les quitaría el frío. Y el escudo en el trayecto para llegar a adorar a Dios les protegería contra sus enemigos. Así ahora la gracia nos da la vida y la gloria nos preservará de todo enemigo eternamente, ¿no? En este mundo recibimos la gracia y después estaremos eternamente protegidos, ¿no? Contemplaremos la gloria de Dios y así estaremos guardados y preservados de todos los enemigos, ¿no? El diablo, sus huestes, sus ángeles, el pecado, los remanentes en nosotros, todo habrá sido quitado, seremos guardados. El poder de la gracia hará que haremos en integridad y con ello hará que todo nos ayude para bien, librándonos del pecado y de sus consecuencias, ¿no? Por ello, termina en el versículo 12, dichoso el hombre, dice, que en ti confía, que en ti espera. Feliz, bienaventurado, todo aquel que confía en el Señor, ¿no? Qué gran tesoro ser un adorador verdadero, ¿no? ¿Qué perdieron los que estaban en el cautiverio? Esa posibilidad, ¿no? Apartados del templo. ¿Recuerdan ustedes que Daniel oraba, dice, mirando hacia Jerusalén, ¿verdad? Estaba en cautiverio en Babilonia, ¿no? Bueno, terminamos con unos comentarios. En primer lugar, la ilustración para nosotros en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, la ilustración para nosotros en el Nuevo Testamento es que Cristo, nuestra arca de salvación, marcha delante de nosotros. Con su vida perfecta y su muerte en la cruz y su resurrección, ha triunfado, ha resplandecido sobre todos nuestros enemigos, va delante de nosotros. Se ha sentado a la diestra de la majestad y desde allí protege y llevará como buen pastor, ¿sí?, a todas sus ovejas, a toda su iglesia, hasta su descanso eterno en el cielo, ¿no? Así que, hermanos, sigamos marchando en el desierto de este mundo, poniendo nuestros ojos en nuestro resplandeciente Salvador, ¿no? Ya no es la columna de fuego ni la columna de nube, es por medio de la fe, mirando a nuestro Redentor, mirando cómo Él va delante de nosotros, nuestro hermano mayor, ¿no? En segundo lugar, hermanos, no dejemos de enseñar y señalar en nuestra casa, a nuestros hijos, a toda la familia, ¿no? Que hay una relación entre el pecado y sus consecuencias temporales y sus consecuencias eternas. Esto nos ayuda. Los salmos continuamente nos están diciendo que hablemos de estas cosas. Porque a veces cuando uno es joven, cuando uno es niño, no entiende las consecuencias. Si el niño se pone a caminar a la orilla del precipicio, mira cómo camino, sí, pero estás en el voladero, o sea, no puedes caminar allí, ¿verdad? Hay que enseñar, hay que decirles, ¿no? Hay que platicarles en su lenguaje, las cosas de la Escritura. Hubo un día que el mundo se rebeló contra Dios y Dios trajo un diluvio. Hubo un día en que el pueblo escogido de Dios, la vid que Dios trajo y sacó de la esclavitud en Egipto, se rebeló contra Dios. Primero las 10 tribus, luego las otras 2 tribus.
Hay que enseñarles, hay que platicarles. Si tú haces eso, sufrirás las consecuencias. Debes aprenderlo desde ahora, ¿no? De esta manera, el temor del Señor se establecerá en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra familia, para bien. Hermanos, las familias y la sociedad y las naciones han crecido pensando que no pasa nada, que sus pecados no traen consecuencias. Y mire usted cómo está el mundo, ¿no? El mundo se está llenando de impiedad, de perversidad, hasta que terminemos como Sodoma y Gomorra, haciendo las mismas cosas por las cuales Dios destruyó al mundo antediluviano, ¿no? Y Dios juzgó a las ciudades Sodoma y Gomorra, ¿no? Y las ciudades comarcanas, dice. Recordémosle, ¿no? ¿Qué de malo tiene que yo? Mira, por estos pecados Dios trajo este juicio. ¿Qué de malo tiene que yo me destrampe? Cuando yo era camionero, hermano, chofer camionero, no solo se reían de mí porque algunas personas se subían al camión y decían, ¿cómo está, licenciado? Y todo el camión volteaba así. ¿Qué? El licenciado manejando aquí, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pero, hermano, también se sorprende, ¿no? Ya se me fue la idea que les iba a decir, ahorita que regrese. Ya cuando llega uno a cierta edad, arriba de los 38, ya se le olvidan las cosas así de repente, hermanos. Pero imagínense ya mi edad, pues ya, ahorita que vuelva se los platico, ¿no? Nuestro siguiente punto, casi está regresando. Es que estaba yo diciendo que las mismas cosas por las cuales Dios destruyó el mundo antediluviano, las personas se están haciendo ahora y las personas no entienden que vendrá un juicio. Ya llegó la idea otra vez. Y el hecho es que cuando era camionero escuchaba muchas cosas y una señora le decía a su hija, no, dice, mira, puedes hacer todas estas cosas y las perversidades y esto más, pero que no lo hagas en tu ciudad, no hazlo donde no te conozcan. Y tú te quedas así, ¡pum! Se te cae la cabeza entera, ¿no? Como si pudieran ocultarse ¿de quién? De Dios. Dios está en todas partes, Dios te mira siempre. O sea, qué consejo tan tonto dio esa mamá a su hija, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los juicios, de las cosas de Dios, de la santidad, de la ira, de lo que pasó con un reino, con el otro reino, de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, el temor entra en el corazón de nuestros hijos, el temor de Dios, el temor a Dios, el temor a un juicio. Entonces, eso les detiene, les paraliza, el temor a ser condenados, y quizás por la misericordia de Dios lleguen a abrir sus ojos por la obra del Espíritu Santo. Y miren al Salvador que es Cristo, ¿no? Así sucedió con nosotros. Primero fuimos envueltos de temor y después Dios nos abrió los ojos para mirar al Salvador, ¿no? Para mirar a Cristo. En tercer lugar, si estás angustiado, agobiado, perdido porque has vivido lejos de Cristo y tus pecados te persiguen y te condenan, y sientes que has sido como Israel y Judá, que le dieron la espalda a Dios, que así es tu vida, que no has hecho lo correcto, entonces la recomendación es que mires a Cristo, el varón de su diestra, el Hijo del Hombre. Él ha venido para ¿qué? ¿Cuál era la petición? Restáuranos, restáuranos. El Salvador restaura las almas. Eso es lo que ha ocurrido. Cuando decimos una persona ha sido salvada, quiere decir que Dios ha obrado en su alma, que le ha transformado, que le ha cambiado su naturaleza, le ha restaurado. La persona se descompuso, su mente, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad se extraviaron por completo del camino hacia la maldad, pero Dios compuso toda el alma de la persona. Le restauró, ¿no? No hay ninguna cosa imposible para Dios, ¿no? Mira a Cristo, el varón de su diestra, pídele que te salve,
Pídele que haga resplandecer su rostro, ¿no? Que emplee su poder en tu casa, que emplee su poder en tu vida. Que eres incapaz de resistir al pecado, que eres incapaz de resistir la codicia que burbujea delante de ti, delante de tu alma. Dios lo sabe, Él te puede librar. Él ha librado a otros, nos ha librado a nosotros, hermanos, a muchos de nosotros. Y es capaz de librar al más perverso, al más perdido pecador, ¿no? Resucitarlo aunque tenga años de muerto, ¿no? Como resucitó a Lázaro. Así venimos a Él hace mucho tiempo y Él tuvo misericordia de nosotros, ¿no? En cuarto lugar, querido hermano, que quizás como Israel o Judá has caído en el pecado y estás al borde de la desesperación, estás al borde de la desesperanza, ven y encuentra verdadera seguridad y preservación en este varón de dolores, ¿no? Como dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, Él murió y resucitó para nuestra justificación. Y te recuerdo, ¿no? Si en verdad Dios te ha salvado, vuélvete y serás perdonado. Pero como Cristo dijo a aquella mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya se fueron, entonces vete, eres salvada, ¿no? Pero vete y no peques más. Así, si estás en una situación difícil, has sido perdonado, has sido restaurado por Dios, por favor, no peques más. En último lugar, las imágenes de la radiografía, tomografía, como usted quiera, del adorador del Antiguo Testamento, que nos plantea, ¿no? En imágenes, el deseo, el deleite, el anhelo por la adoración, un deseo que transforma la adversidad en una oportunidad, un deseo tan intenso que tiene una en alta estima el culto de adoración de Dios. Eso es lo que vimos en el Salmo 84, ¿no? Estas imágenes escudriñan y confrontan a cada uno de nosotros, que no estamos administrando sombras y figuras, sino tenemos el testimonio histórico y verdadero de la persona de Cristo. ¿Qué estás manejando? No, son canicas. Son canicas. No, que se pierdan, no vale nada. Una bolsa de canicas cuesta 20 pesos, ¿no? Luego les digo en dónde, creo que ya no hay de eso. Pero sí. No vale nada, ¿no? Pero una bolsa de diamantes jugando con... No, espérate. Ellos administraban sombras y figuras. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, en la verdad. Roguemos entonces, ¿no? Estas palabras nos redarguyen y nos advierten a quienes toman en poco el privilegio de la adoración del Señor, ¿no? Podríamos decir con toda libertad, como dijo el salmista, no, prefiero perder 3 años de mi vida que perder un día de adoración. Prefiero eso. Algunos han perdido ya muchos años porque han perdido, ¿no?, el culto de adoración por X. Roguemos por un mayor fervor y estimación de nuestros privilegios. ¿De cuál privilegio? El privilegio de adorar a Dios, de estar en el culto de adoración. Hermanos, vean, ¿no?, en la radiografía de este adorador del Antiguo Testamento, vea que no basta acudir, no es solo acudir, venía con el deseo, venía con la intención, con el anhelo de encontrarse con Dios, de tener comunión con Él. No es solo venir, no es solo estar de cuerpo presente. Debemos recordar la historia, ¿no? ¿No será de provecho la historia si tomamos la voz de advertencia y nos corregimos y nos enderezamos? El simplemente oír y saber no sirve. Tiene que obrar la palabra en nosotros, ¿no?
Ahora, claro, nosotros no nos inclinamos al ejército del cielo, ni llamamos Padre a un pedazo de madera, como ellos hicieron, pero hermanos, pudieran tropezarnos y enfriar nuestro amor, los quehaceres y los afanes de este mundo, las cosas cotidianas. Por lo tanto, seamos sabios, decidamos y vivamos por y para Dios. Que Él sea verdaderamente, ¿no?, el Rey de nuestras vidas, que le escojamos a Él. Hemos escuchado en el Nuevo Testamento, ¿no?, en las cartas a las iglesias, en Apocalipsis, que Dios dice que aborrece la tibieza, ¿no? Que seamos fervientes. Oremos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Señor, nuestro Salvador, te damos las gracias por tu palabra en este día. Rogamos que escuches nuestra petición. Te invocamos, Señor, y buscamos tu rostro, Señor, para encontrarte a través de tu Hijo Jesucristo, y te damos las gracias por permitirnos recibir esta palabra que nos escudriña, que nos amonesta, que nos anima y nos fortalece en nuestro caminar aquí en la vida, en este mundo, hasta que lleguemos delante de tu rostro. Señor, ayúdanos a tener en grande estima todos los medios de gracia, todos los privilegios que tú nos has concedido hasta ahora, Señor, y te rogamos, Padre, que nos ayudes a tenerlos en grande estima y en grande valor. A través de ellos te encontramos a ti, Señor, y podemos tener una comunión genuina y profunda contigo, Señor. Te agradecemos por ello, te suplicamos que estés en medio de tu iglesia y que nos ayudes a ser diligentes, perseverantes, adoradores, intensos en nuestros deseos, Señor, fanáticos en las cosas que corresponden a tu causa y a tu reino, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, por amor de tu nombre, los méritos de Cristo, te lo suplicamos. Amén. Vamos a tomar los himnarios azules, hermanos, por favor.